revelado, el inspirador momento en que una repartidora de 4 idiomas transformó la reunión del CEO. Ana miraba de reojo el elegante edificio corporativo donde iba a realizar una entrega. El sol brillaba con fuerza, iluminando el cristal pulido que reflejaba su propia imagen, una madre soltera con la carga de 2 hijos pequeños y el peso de un futuro incierto sobre sus hombros. ¿Qué pensarán de mí cuando me vean en su mundo?, se preguntó. Aunque había aprendido a navegar entre culturas gracias a su habilidad con los idiomas, la inseguridad siempre la acechaba. Sin embargo, ese día, el universo decidió jugar con su destino. Mientras aguardaba el ascensor, escuchó un murmullo intenso desde una sala cercana. Los ecos de voces angustiadas llenaban el aire, ejecutivos luchando por comunicarse, y con ello, por mantener su negocio. Un escalofrío recorrió su espalda. La empatía le apretaba el pecho, recordando las enseñanzas de su abuela. La comunicación es el puente que une corazones y mentes. Sin pensarlo, tomó un profundo suspiro. Debo hacerlo. Es ahora o nunca, se decía. El dilema moral le revolvía el estómago. Debería permanecer en la sombra, como la simple repartidora que todos veían, o atreverse a ser la voz que marcara la diferencia. Su mente en conflicto la hacía cuestionar si realmente estaba preparada para enfrentar la mirada escéptica de esos hombres de negocios, vestidos con trajes impecables, que no la considerarían más que una intrusa. Pero la presión de sus hijos, de sus sueños, amplificó su determinación. Con un paso dubitativo, cruzó la puerta de cristal. Sintió como todas las miradas se centraban en ella, y el aire se tornó denso. «¿Perdón, puedo ayudar?», preguntó, cautivando su propio terror en sus palabras. La figura del CEO encaraba su presencia con desconfianza. Ella podía leer su mente. ¿Qué hace una repartidora aquí? Su respiración se volvió irregular. Mientras el silencio se hacía palpable, sus pensamientos se intercalaban entre el miedo y la adrenalina. Una voz interna la animaba, pero los recuerdos de las veces que había sido menospreciada comenzaron a asediarla, arrojando dudas en su mente. Se enfrentaba no solo a su propia inseguridad, sino al peso de un sistema que valoraba más la apariencia que la capacidad. A medida que comenzaba a traducir las súplicas del cliente perdido entre un mar de culturas, las palabras brotaron de su boca. Se sentía entre las cuerdas. Cada frase le traía el desafío de hacerse respetar, de demostrar que, aunque venía de un barrio vibrante, su voz era tan valiosa como la de cualquiera de esos hombres en la sala. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El aire se tornaba más denso, la sala palpitaba con una energía abrasadora. Todo lo que había acumulado en su vida, el amor por sus hijos, la angustia por su futuro y las enseñanzas de su abuela, se manifestaba en cada palabra que pronunciaba. Sintió que el sudor perlaba su frente. Mientras la reunión avanzaba, las miradas de los ejecutivos cambiaban, comenzaban a vislumbrar en ella algo más que una repartidora. Pero, en ese momento de gloria, una punzada de angustia la atravesó. ¿Sería suficiente? ¿Podría su intervención abrir una puerta hacia un cambio real en la percepción de su valía? La decisión la consumía. Un nudo en su garganta la mantenía en tensión. Mientras se retiraba de la sala, una pregunta persistente rondaba en su mente: ¿podría realmente su voz resonar más allá de esa reunión y abrir puertas a un cambio sistemático en su vida y en la de sus hijos? Esta incertidumbre no la abandonaría. Hasta que por fin, el futuro en el que tanto había trabajado parecía, por un instante, una posibilidad tangible, pero todavía estaba suspendido en el aire, listo para ser descubierto. Ana se alejó de la sala de reuniones con el firme deseo de trascender más allá de lo que siempre había sido. La adrenalina de haber hablado frente a aquellos ejecutivos se mezclaba con un inevitable sentimiento de vulnerabilidad.
Cada paso que daba hacia la salida era un recordatorio de su capacidad recién descubierta, pero también de la carga que representaba su vida cotidiana. Necesitaba ver resultados, no solo en el mundo empresarial, sino en su propio mundo personal. Mientras esperaba el ascensor, recordó la mirada dubitativa del CEO. Había notado un leve cambio en su expresión, una especie de reconocimiento que la hacía sentir que su intervención había tenido un peso. Sin embargo, no podía quedarse en la espera pasiva. Decidió que era hora de tomar acción, de hacer de su voz un instrumento poderoso. Aún así, la sombra del miedo continuaba acechando, preguntándose si había sido un destello de audacia momentáneo o un verdadero reflejo de su potencial. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino emocional. Las entregas diarias se sentían pesadas, no por la carga física de la mercancía, sino por el peso de las expectativas que Ana misma había comenzado a forjar. Cada rostro que se cruzaba en su camino se transformaba en un espejo que reflejaba no solo su situación, sino su deseo de trascender. Beatriz, una madre de otro vecindario, se detuvo a hablarle un día. ¿Cómo lo haces para mantenerte en pie, Ana? Siempre pareces tan segura, le preguntó. Ana sintió que, en esa pregunta, había un testimonio de su propio viaje. Buscar respuestas se había vuelto parte de su rutina, prometió a su interior que no dejaría pasar la oportunidad de aprender. Comenzó a explorar en línea cursos sobre comunicación efectiva, negociación y liderazgo. Cada curso que terminaba era un pequeño logro que contrarrestaba sus dudas. Pasaba sus noches estudiando mientras los niños dormían, el brillo de la pantalla iluminando su rostro cansado, pero decidido. Gracias a su habilidad con los idiomas, empezó a interactuar con profesionales en foros y redes sociales, amplificando su círculo de influencia. Su voz comenzó a ser escuchada, no solo como la madre repartidora, sino como un ser humano con aspiraciones. Su crecimiento, sin embargo, no fue sin contratiempos. Ana se topó con la frustración de ser subestimada a menudo por aquellos que aún la veían como una simple repartidora. En cada interacción, sentía el viejo fantasma de la inseguridad intentando asfixiar su progreso. Pero en lugar de retroceder, se dijo que debía utilizar esas experiencias como combustible. Cada vez que alguien la ignoraba o minimizaba su contribución, se planteaba cómo podría convertir esa hostilidad en una oportunidad de aprender o mejorar su argumentación. El día en que recibió un correo del CEO convocándola para una reunión de seguimiento fue cuando se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La llamada la golpeó como un rayo. Estás invitada para discutir propuestas de mejora en la comunicación con nuestros clientes. La voz del CEO resonó en su mente, quiero escuchar lo que piensas. Ana comprendió que había llegado el momento de enfrentarse a las profundas inseguridades que la habían acompañado por tanto tiempo. Ahora tenía la oportunidad no solo de demostrar su valía, sino de cimentar el éxito que anhelaba para sus hijos. A medida que se sumergía en preparativos, su alma se animaba, la llamaba, la invitaba a trascender. Mientras organizaba sus ideas y experiencias, un nuevo pensamiento la atravesó. Tendría que presentar no solo a la mujer, sino a la madre que había luchado por encontrar su lugar. Sin embargo, la profunda incertidumbre mantenía su mente en vilo. ¿Podría realmente sostener el peso de esta nueva responsabilidad y convertirla en un triunfo? Esa pregunta, imborrable, llenaría su mente hasta el capital atrevido del momento decisivo. El futuro estaba frente a ella, listo para abrirse en dos caminos, el de la valentía o el de la rendición. Cada palabra que preparaba para la reunión se volvía un ensayo para testificar el viaje de una madre que estaba decidida a cambiar su historia. Todo dependía de su disposición para afrontar la verdad. El momento que había estado esperando estaba a punto de llegar, y el resultado podía ser de trascendencia. La sala de reuniones con el CEO no sería solo otro encuentro, sería una confrontación, una reivindicación. El día de la reunión se acercaba rápidamente, y Ana sintió cómo su determinación empezaba a transformarse en una mezcla explosiva de nervios y expectativa. La pregunta latente se volvía más intensa. ¿Estaría lista para enfrentar no solo a los ejecutivos, sino a la versión de ella misma que había temido durante tanto tiempo? Con cada latido, la tensión aumentaba, y Ana se encontró a un paso del abismo, lista para saltar. Ana despertó aquel día con una sensación en su pecho que no podía catalogar.
Era una mezcla de emoción y ansiedad que la impulsaba a levantarse de la cama, pero que también la mantenía despierta en las noches. Se miró en el espejo, y por primera vez, notó algo diferente en su reflejo, la determinación que abrazaba en su interior comenzaba a manifestarse externamente. Se puso la blusa que había elegido con cuidado, una que la hacía sentir un poco más profesional, un poco más segura. En el trayecto hacia la oficina, pensaba en lo que significaba esa reunión. Las palabras del CEO resonaban en su mente: quiero escuchar lo que piensas. Era evidente que, en esa invitación, había un reconocimiento implícito de su potencial. Aún así, la voz crítica de la inseguridad le murmuraba al oído. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si todos aún la veían como la misma repartidora de antes? Al llegar, la atmósfera era tensa, había un aire de competición. Los otros ejecutivos, vestidos con sus trajes cuidadosamente elegidos, discutían en grupos pequeños, intercambiando ideas como si cada una fuera un tesoro. Ana hizo un esfuerzo consciente por no dejarse intimidar. Respiró hondo y se recordó a sí misma que había trabajado arduamente para llegar allí. Se sentó, organizó sus notas y puso en orden sus pensamientos, replanteando su presentación mientras observaba a sus colegas. Cuando empezó la reunión, su corazón latía fuerte. Se sentó al final de la mesa, rodeada de figuras autoritarias que discutían métricas y resultados. Al principio, se sintió invisible, como una sombra alargada en una habitación llena de luces brillantes. Sin embargo, al escuchar cómo discutían sobre la comunicación con los clientes, su mente se activó. Durante días, había recopilado ideas surgidas de sus conversaciones con los clientes durante sus repartos, y esas experiencias la llevaron a un punto de claridad. Su turno llegó finalmente. Con un esfuerzo monumental, se levantó y se presentó. Las miradas de sus colegas la atravesaron, y, en ese instante, la adrenalina inundó su cuerpo. Comenzó a hablar de una manera que ni ella misma se había esperado. Su voz se hizo firme, su postura erguida. Compartió ejemplos concretos de cómo la comunicación directa había mejorado las relaciones con clientes, tocando al mismo tiempo la importancia de la empatía en esas interacciones. La sala se sumió en un silencio sorprendente mientras escuchaban atentamente. Ana notó cómo, poco a poco, los rostros de sus compañeros de equipo cambiaban. Un leve asentimiento aquí, un intercambio de miradas allá. De pronto, la mujer que creía estar luchando por ser escuchada se convertía en el epicentro de una conversación que dio giros inesperados. Las inseguridades que la habían acechado empezaron a disiparse. Sin embargo, no era solo la sensación de ser escuchada la que le daba fuerza, sino el profundo sentido de pertenencia que estaba comenzando a forjar. Cada pregunta que le hacían, cada opinión que sus colegas contrastaban con ella, le daba más confianza. Ana ya no estaba solo presentando ideas, estaba construyendo conexiones y creando un espacio donde su voz importaba. Al finalizar la reunión, el CEO la felicitó sinceramente, afirmando que sus contribuciones eran exactamente lo que la compañía necesitaba para crecer. Nadie estaba mirándola como la simple repartidora, sino como una colega, una profesional llena de ideas y visión. Sin embargo, al salir de la sala, una sensación nueva de incertidumbre invadió a Ana. Había logrado lo que se propuso, pero ahora enfrentaba un nuevo desafío: cómo sostener esta imagen renovada en un entorno donde siempre había sido subestimada. La mujer que había hablado con valentía también debía confrontar su propio miedo a fracasar y el desafío de mantenerse profesional en un espacio rodeado de críticas veladas. ¿Sería capaz de cimentar esta nueva imagen ante quienes la habían ignorado en el pasado? Con esa pregunta retumbando en su mente, Ana sabía que otra transformación la esperaba, y la próxima etapa de su viaje apenas comenzaba. Ana se sentó nuevamente en su escritorio, aún sintiendo la adrenalina del encuentro. Sus colegas, que antes la miraban de reojo, ahora intercambiaban comentarios sobre su presentación. No era la misma del día anterior, pero esa transformación también traía consigo una pesada carga de expectativas. Se sintió atrapada entre el orgullo por ser escuchada y el miedo de enfrentar un nuevo estándar. Decidió que la única forma de avanzar era tomar el control de su nuevo departamento. Se puso a investigar proyectos exitosos que hubiesen surgido de cambios en la comunicación. Ana sabía que su experiencia previa podía enriquecer la estrategia de marketing de la empresa.
Se organizó, estableciendo metas semanales. Anotó ideas que surgían durante su día, desde la forma en que hablaba con los clientes hasta métodos innovadores para atraer nuevos consumidores. Una tarde, mientras revisaba informes, se encontró con un desafío crucial: uno de los proyectos más grandes del año se estaba estancando. Hubo murmullos en la oficina sobre la falta de claridad en el mensaje hacia los clientes. En lugar de escapar de esa incertidumbre, Ana vio una oportunidad. El proyecto necesitaba una mirada fresca y una reestructuración del enfoque. Se acercó a sus superiores y pidió una reunión. A pesar de saber que enfrentaría resistencia, se sintió decidida. Durante la presentación, mostró su análisis del proyecto, resaltando las áreas con oportunidades de mejora. Su voz sonaba diferente, no era vacilante. Era firme y apasionada. Lo que necesitamos es reconectar nuestra estrategia con nuestros clientes, expuso. Utilizó ejemplos de sus interacciones pasadas y cómo la empatía había sido clave para resolver problemas. Sin embargo, el impacto no fue instantáneo. Algunos miembros del equipo respondieron con escepticismo, reticentes a cambiar un enfoque que había sido el estándar por años. La balanza pendía entre su éxito reciente y las viejas estructuras que delimitarían su innovación. En lugar de rendirse, Ana se propuso demostrar que su visión podría funcionar. Comenzó a contrarrestar objeciones con datos y casos prácticos, buscando puntos de coincidencia en ideas que nacieran de sus colegas. Era un ejercicio de construcción de puentes, aunque sintiera que algunos se resistían a cruzar. Los días siguientes fueron arduos. Se enfrentó a largos debates y a momentos de desánimo. Pero cada rechazo no minó su determinación, al contrario, la motivó a refinar su propuesta. A través de encuestas anónimas a empleados y clientes, comenzó a recolectar datos tácticos que demostraban la necesidad de un cambio. Su enfoque meticuloso le permitió visibilizar por primera vez una brecha importante que nadie había alcanzado a observar. Regresó a la sala de reuniones con un arsenal de datos y un plan robusto. Esta vez, cuando presentó la reestructuración, los rostros de sus compañeros mostraban curiosidad en lugar de desdén. A medida que exponía, notó un cambio en el ambiente. Los escepticismos se transformaban en preguntas. ¿Por qué nunca pensamos en esto antes?, escuchó a alguien murmurar. La conversación pasó de ser un tribunal a una colaboración. Cada intervención enriquecía el debate, y Ana se sintió partícipe de algo mayor que ella misma. A medida que la reunión llegaba a su fin, algo dentro de Ana se reafirmó. No solo estaba luchando por una nueva imagen profesional, estaba construyendo un espacio respetado donde sus ideas podían florecer. Sin embargo, a medida que las respuestas positivas se acumulaban, un pensamiento oscuro se asomó en su mente. ¿Sería capaz de sostener no solo su nueva imagen, sino también las expectativas que ese éxito había generado? Todos los ojos estaban sobre ella ahora, y la presión se sentía como un peso en su pecho. Con ese desafío acechando en la distancia, se percató de que la lucha apenas comenzaba. Ana sabía que podría ser su distancia entre el éxito y el fracaso, y ese dilema alimentaría su próximo paso en este territorio recién conquistado. ¿Sería capaz de sostener la balanza sin quebrarse? El eco de aquellas preguntas resonaba en la cabeza de Ana mientras las semanas se deslizaban como arena entre los dedos. La creciente tensión que había traído comenzó a convertirse en una espada de doble filo. Las expectativas, antes perfectamente alineadas con su ambición, ahora se torcían en una presión pesada, casi tangible. Cada mañana, al cruzar el umbral de su oficina, sentía que el aire se espesaba. El reto de mantenerse relevante estaba activamente presente en su mente, como un mantra inquietante. Ana ideó una estrategia para sostener su nuevo estatus. Comprendió que no era suficiente con sobresalir en el momento. Debía consolidar esa imagen, dar pasos decididos hacia una transformación continua y efectiva. La búsqueda de nuevos conocimientos se convirtió en su prioridad. Se inscribió en un curso de liderazgo y comunicación, un área donde sabía que podía mejorar. La idea de perfeccionarse le ofrecía un rayo de esperanza, un alivio a su creciente ansiedad. En las sesiones de clase, Ana se sumergía en ejercicios, aportando su experiencia y aprendiendo de los demás. En medio de disertaciones, descubrió herramientas estratégicas que desafiaban su propia visión de la colaboración.
Regresar a la oficina se sentía como un retorno a la batalla, lista para aplicar lo aprendido, pero la realidad no era tan sencilla. Los obstáculos de la oposición aún estaban allí, arraigados en un entorno que seguía aferrándose a viejas prácticas. Una semana después, debió enfrentar a un grupo de directores preocupados por la efectividad de la nueva campaña, que parecía no despegar del todo. Durante la reunión crítica, Ana sintió la mirada inquisitiva de sus superiores. El ambiente era tenso. Con determinación, decidió presentar su propuesta de forma diferente, apelando no solo a cifras, sino a emociones y experiencias. Esa vez, ella misma compartió su historia, cómo había forjado relaciones con clientes, incluso cuando enfrentaba la frustración de un mensaje confuso. Los rostros antes escépticos comenzaban a mostrar una chispa de interés. Ana utilizó sus habilidades lingüísticas para entrelazar ejemplos que resonaban en su contexto multicultural. Sabía que al hablar de un nuevo enfoque, debía dejar claro que la conexión emocional con el cliente era el corazón de la estrategia. El enfoque pragmático no era suficiente, necesitaba comunicar el porqué detrás de cada acción. El elemento humano abría puertas que antes parecían cerradas. Las preguntas, antes críticas, se remodelaban en curiosidad y discusión. Ya no estaba en un tribunal, era parte de una conversación donde su voz valía. Con cada argumento medido, Ana se dio cuenta de que estaba no solo construyendo una estrategia, sino un vínculo genuino con su equipo, invitándolos a ser parte de la visión, a compartir la responsabilidad. Cuando terminó la reunión, Ana sintió que había girado la balanza a su favor, pero no sin un costo. La conexión que había forjado también trajo consigo nuevas responsabilidades y, con cada pequeño triunfo, la presión aumentaba. El dilema interno que había estado aletargado volvió a atormentarla. Podría sostener esa conexión genuina en cada interrelación futura. Con el nuevo proyecto al horizonte, Ana sabía que el momento de la verdad no solo se limitaba a su imagen, sino a la esencia de lo que significaba liderar. El verdadero desafío sería la autenticidad en cada acción y palabra. Dentro de sus preocupaciones emergía una pregunta inquietante. ¿Cuánto podría realmente compartir sin perder el control sobre su imagen profesional? El ruido de la oficina comenzó a desvanecerse, y en su lugar, una última inquietud se esbozó en su mente. Esta lucha no había hecho más que comenzar. La transformación que tanto anhelaba, ¿sería capaz de lograrla sin someterse a la presión que podía quebrantarla? Las semanas continuaron avanzando hacia un nuevo ciclo, pero la incertidumbre persistía en el corazón de Ana. Había sentido una chispa de esperanza al ver que sus colegas comenzaban a abrirse a su enfoque. Sin embargo, con cada paso hacia adelante, la sombra de la duda se cernía sobre ella. De pronto, el camino hacia la transformación profesional se tornaba más angosto y lleno de baches, y se preguntaba si esa misma vulnerabilidad que había compartido podría convertirse en un arma de doble filo. Un día, al recibir una invitación para presentar en el próximo encuentro de líderes de equipo, una combinación de emoción y terror invadió a Ana. Este era el momento que había estado buscando, pero también significaba exponerse aún más. Las expectativas eran palpables, y el margen para errores se desvanecía rápidamente. Así que, en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, decidió colocar su energía en la preparación. Pasó horas revisando datos, organizando sus ideas y definiendo el mensaje que quería transmitir. Se imaginó en ese podio, segura y elocuente, pero también reflexiva, lista para compartir no solo cifras, sino también su propia historia. Sin embargo, la noche anterior a la reunión, el insomnio se apoderó de ella, dejándola en un estado de alerta que la llevó a cuestionarse. ¿De dónde venía esta necesidad de ser perfecta? ¿Era realmente su voz la que debía ser escuchada, o simplemente el eco de lo que otros esperaban escuchar? Ana despertó con la mente nublada. En el camino al trabajo, cada semáforo en rojo parecía alinearse con sus emociones, todo le decía que parara, que reconsiderara, que volviera a recular. Pero en su interior, una pequeña voz comenzó a hacerse más audible. Estaba cansada de llevar una máscara que no reflejaba su verdadero yo. Decidió que, en vez de proteger su imagen, se permitiría ser auténtica, mostrando tanto su vulnerabilidad como su determinación. Cuando finalmente se levantó frente a su equipo, notó que sus manos temblaban ligeramente.
Aceptó ese miedo como parte del proceso, utilizando esos nervios como energía para conectarse aún más con su audiencia. Al empezar su presentación, introdujo una anécdota personal que había llevado consigo durante años, un recuerdo de un fracaso que había moldeado su ambición y deseo de aprendizaje. Con cada palabra, la tensión en el ambiente comenzó a desvanecerse, podía sentir que había tocado una fibra sensible entre sus compañeros, sin embargo, no todo fueron aplausos y ascensos. Una de las miembros del equipo, Carla, célebre por su espíritu crítico, comenzó a cuestionar sus propuestas con dureza. Ana en ese instante sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero en vez de evadir el conflicto, tomó una respiración profunda y, en lugar de reaccionar defensivamente, decidió que era una oportunidad para aprender. Con calma, comenzó a replantear su argumento, resaltando cómo sus propuestas incluían diversos puntos de vista y se basaban en el aprendizaje colectivo. Esa interacción desató un torrente de ideas dentro del equipo. Los corazones que antes carecían de conexión, ahora emergían en un diálogo abierto, donde la colaboración comenzó a florecer. Al final de la presentación, se sentía exhausta, pero también liberada. La tensión del día se convirtió en un espacio para el crecimiento mutuo. Ana se dio cuenta de que al ser auténtica, no solo había fortalecido su imagen, sino que también había creado un ambiente propicio para una comunicación más efectiva y significativa. Mientras la reunión se disolvía, una sensación de conquista invadió a Ana. Pero a medida que regresaba a su escritorio, se dio cuenta de que el desafío de liderar genuinamente había evolucionado. Ya no se trataba de solo sobresalir, sino de mantener esa autenticidad en cada interacción, en cada decisión. Podría sostener ese equilibrio entre su verdadero yo y la imagen que habían forjado juntos como equipo. Con esa pregunta resonando, Ana notó un nuevo correo en su bandeja de entrada, su jefe, solicitando una reunión urgente. La inquietud la envolvió una vez más. ¿Le dedicarían su atención, o el viento cambiaría en su contra tras el éxito alcanzado? La interrogante se aferró a ella, preparando la atmósfera para el próximo desafío. Ana intentó mantener la respiración controlada mientras se dirigía hacia la oficina de su jefe. El corazón le latía con fuerza, y una mezcla de ansiedad e intriga la invadía. Había palpado un atisbo de éxito, pero esa llamada no era más que un nuevo capítulo en su camino incierto. Su mente giraba en torno a las posibles razones detrás de la reunión. ¿Era para felicitarla por su presentación, o había una crítica oculta que amenazaba su avance? Al entrar, se encontró con la mirada penetrante de Ricardo, su supervisor, que la recibió con una leve sonrisa. «Siéntate, Ana», dijo con un tono que combinaba seriedad y cordialidad. Eso la desconcertó, no sabía si debía estar tranquila o a la defensiva. «Quería hablar contigo sobre tu presentación. Me impresionó cómo manejaste las objeciones, particularmente con Carla. Mostraste un crecimiento notable», comenzó Ricardo, y esa validación despertó en ella un destello de orgullo. Sin embargo, no tardó en notar que el tema se tornaba más complicado. «Pero», continuó, «también tengo algunas preocupaciones sobre cómo estamos implementando esas ideas en el equipo. Necesitamos resultados rápidos, y aunque la colaboración es esencial, no podemos permitir que se convierta en un proceso interminable». Ana sintió como esa calma que había construido se desmoronaba. Sabía que su enfoque inclusivo era valioso, pero ahora, enfrentaba el dilema de responder a una urgencia que podía amenazar sus convicciones. Tenía que tomar una decisión, someterse a la presión del tiempo o seguir impulsando un método que fomentara la creatividad y el aprendizaje. Consciente de la lucha interna que experimentaba, hizo una pausa. La mente le decía que debía jugar la carta de la agilidad, pero su corazón la animaba a defender su creencia en un proceso más humano y colaborativo. «Ricardo, entiendo la necesidad de ser eficientes, pero quiero ser honesta. El avance rápido a menudo ignora las voces de aquellos que están ejecutando las acciones sobre el terreno», afirmó, sintiendo cómo su propia voz fluctuaba entre la firmeza y la duda. Ricardo la observó, inclinando la cabeza ligeramente. «Eso es lo que aprecio de ti, Ana. Pero necesitamos equilibrar eso con la presión del mercado. Tal vez podrías liderar un grupo que evalúe las propuestas que deseas implementar, pero también cumplir con los plazos que nos competen». Ana reflexionó sobre esa sugerencia.
Era una oportunidad para combinar ambas expectativas, su enfoque de colaboración y la urgencia de su jefe. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si este sería el principio de un compromiso que debilitaría su integridad. ¿Acaso podría navegar con éxito en ese doble camino sin sucumbir ante la pragmática presión? Al salir de la reunión, las preguntas se amontonaron en su mente. La antorcha de su resiliencia se encendía nuevamente y sentía que había logrado un pequeño triunfo en la defensa de sus ideales. Sin embargo, la incertidumbre la envolvía de nuevo, preguntándose si sería capaz de sostener ese delicado equilibrio entre la autenticidad y la presión. Con el peso de esas decisiones en el pecho, notó un mensaje de Carla en su teléfono. Ana, ¿podríamos hablar? Me gustaría aclarar algunas cosas sobre lo que discutimos en la reunión. La tensión de la día no había terminado. Mientras se embarcaba en esta nueva conversación, una sensación de inquietud y expectativa la acompañaba. ¿Sería Carla una aliada en su ruta hacia un cambio transformador o el inicio de otra confrontación? La incógnita se adhirió a su piel, una pulsión que la llevó a la siguiente fase de su desarrollo. Ana respiró hondo antes de abrir la puerta que la llevaría a la oficina de Carla. La incertidumbre reinaba en su pecho, pero había algo más profundo, un deseo de superar sus miedos y enfrentar una situación que se presentaba complicada. Había pasado mucho tiempo tratando de ser una voz importante en su trabajo, ahora, esta conversación podía definir su papel en el equipo. Al entrar, Carla la miró con una mezcla de curiosidad y desafío. Claro, gracias por venir, Ana. He estado pensando en lo que dijiste en la reunión. Creo que necesitamos abordar ciertas cosas. Su tono era directo, no habría espacio para rodeos. Ana sintió que sus defensas se alzaban, como una muralla ante una era de vientos cambiantes. Entiendo que estás preocupada por la urgencia, y es válido, comenzó Ana, empujando sus nervios hacia un rincón de su mente. Pero, como dije, no podemos sacrificar la calidad por la velocidad. Mis propuestas se basan en escuchar a todos, no solo a los que están en la cúpula. Lo sé, pero la sensación general es que algunos de esos colaboradores no están comprometidos. La urgencia de los resultados puede hacer parecer que tu enfoque es lento. Las decisiones que tomamos afectan a todos, y no puedo dejar que eso se convierta en un problema. Carla fue clara, como un faro en la niebla. Pero Ana se sintió atacada, y aquello despertó un fuego en su interior. ¿Y qué hay de tomar decisiones inclusivas y valorarlas? Si continúas obviando estas voces, entonces estarás propiciando descontento en lugar de unión. No se trata solo de lo que quiero, defendió Ana, sus palabras fluyendo como ríos que buscan su cauce. Se trata de lo que cada miembro aporta, y cómo ese aporte enriquece nuestro trabajo. Ana se dio cuenta de que había comenzado a alzar la voz. Si bien era un signo de pasión, también podía ser nocivo si no se manejaba con cuidado. Sin embargo, la validación de su perspectiva la motivaba a sostenerse firme. Era ese mismo tipo de determinación la que había alimentado su deseo de crecer y destacarse en su profesión, un anhelo que había cultivado por años. Carla la miró fijamente, procesando lo que acababa de escuchar. Hay algo en tu enfoque que es refrescante, Ana. Pero la realidad es que la dirección que sigamos dependerá de cómo logremos equilibrar tiempo y calidad, dijo finalmente, bajando un poco la guardia. Quizás podrías liderar un pequeño grupo que combine ambas visiones. Si lo logras, tal vez puedas convencer al resto del equipo. Ana sintió una mezcla de sorpresa y gratitud. Esa era una oportunidad para demostrar que su enfoque valía la pena, y un desafío que la ponía al borde de la posibilidad. Estoy dispuesta a intentarlo, Carla. Pero necesito el apoyo del equipo y de ti. La decisión se deslizaba más allá de su mente. Era un paso adelante, aunque cargado de incertidumbre, con un sentimiento de complicidad. Carla respondió, te apoyaremos. Pero recuerda que será crucial que todos estén a bordo. El tiempo apremia. Al salir de la oficina, Ana sintió una chispa de esperanza. Había trazado una línea, la unión de sus valores y la urgencia del mundo laboral. Sin embargo, sabía que este nuevo camino no estaría exento de obstáculos. Tenía que abordar un reto aún mayor, convencer a su equipo de que esta era la mejor dirección,
mientras lidiaba con las expectativas que pesaban sobre su espalda, como si presintiera el peligro ante ella, se encontró con una nueva notificación en su teléfono. Era de Ricardo. Una reunión inminente. Ana, necesito verte para hablar de los resultados de la implementación. No quiero sorpresas. El pulso de su corazón se aceleró. Su decisión de liderar un cambio podría enfrentarse a grandes obstáculos, la presión estaba a punto de intensificarse. La pregunta era clara, ¿podría realmente obtener el respaldo necesario para avanzar, o sería esta la primera señal de que todo estaba a punto de desmoronarse? Ana tomó un momento para respirar mientras se dirigía a la sala de reuniones. Sabía que la conversación con Ricardo sería decisiva, no solo para sus planes, sino también para su visión de lo que debía ser el equipo. Se sentía en la cuerda floja, y cada paso resonaba como un eco de sus dudas. Al entrar a la sala, sus compañeros la miraron, y la incertidumbre se transformó en una especie de electricidad palpable en el aire. Hola a todos, dijo Ana, intentando mantener su voz firme. Hablemos de la implementación de nuestros proyectos y las áreas que necesitan mejorar. Todos asintieron, pero la mirada de algunos indicaba escepticismo. Sabía que muchos veían su enfoque como idealista y poco realista. Sin embargo, su reciente conversación con Carla le había dado un impulso inesperado. Mientras Ricardo empezaba la sesión, Ana notó que su estómago se contraía con cada palabra que él pronunciaba. Los resultados no han sido los esperados. Necesitamos reaccionar rápido, y no puedo permitir que los procesos lentos frenen nuestro avance, afirmaba con determinación. La presión aumentaba y el tiempo parecía estar de su lado, pero también entendía que su equipo requería un sentido de pertenencia y seguridad. Entonces, se armó de valor y levantó la mano. Ricardo, entiendo tu preocupación. Sin embargo, creo que tenemos la oportunidad de analizar nuestras posturas antes de actuar. Esta implementación puede beneficiarse de una mirada más amplia. ¿Qué tal si evaluamos lo que ha funcionado y lo que no, y luego decidimos cómo proceder? Los murmullos comenzaron. Algunos compañeros se miraban entre sí, compartiendo una inquietante mezcla de sorpresa y aceptación. Ana sintió como su impulso seguía creciendo. No podía retroceder, y eso la llevó a una decisión audaz. Propondré que hagamos una revisión de cada aportación del equipo. Debemos ser inclusivos en este proceso. No solo del top management, y eso comienza desde ahora. El rostro de Ricardo reflejó una lucha interna. Por un lado, valoraba el enfoque metódico, por otro, comprendía que la urgencia de los resultados no podía ignorarse. Ana, no nos podemos dar el lujo de perder tiempo. Necesitamos avanzar rápidamente, replicó, pero Ana percibió matices en su tono. No era solo desdén, había un leve interés oculto en su respuesta. Propongo algo diferente, trabajemos en paralelo. Mientras avanzamos con las decisiones rápidas que se necesitan ahora, integraremos las ideas del equipo para que podamos hacer ajustes graduales, sugirió Ana, aprovechando la pausa en la conversación. Podemos mantener y mejorar la calidad sin perder de vista la velocidad. Les mostraré que hay forma de hacerlo. La conversación giró y, por primera vez, la atención estaba centrada en ella. Ricardo miró a los demás, y Ana pudo ver en sus ojos una mezcla de contemplación y reconocimiento. Sabía que no todos estarían de acuerdo, y que el camino a seguir sería arduo, pero había algo inquebrantable en su planteamiento, un indicio de su compromiso por transformar la dinámica del equipo. De acuerdo, fue la respuesta de Ricardo. Me interesan tus ideas. Veamos cómo podemos hacer esto. Pero te advierto, no será fácil. Con cada palabra, Ana sentía cómo la confianza en sí misma crecía. Era un desafío complicado, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. La verdadera prueba comenzaría al dividir sus estrategias en objetivos alcanzables y presentar un plan claro a sus compañeros. Sin embargo, cuando la reunión terminó y la tensión en el aire se disipó, Ana recibió un mensaje inesperado de Carla. Ana, debemos hablar. He escuchado rumores sobre cambios importantes en la dirección del equipo. Quiero que estés preparada. La frase le hizo palidecer. La inminente transformación se estaba perfilando como una amenaza que podría desafiar su visión, y la presión aumentaba por momentos.
¿Podría realmente mantener su enfoque a pesar de lo que se avecinaba, o sus esperanzas y la cohesión que había comenzado a construir se desmoronarían ante cambios inesperados? El tiempo para averiguarlo se escurría rápidamente. Ana había recorrido un largo camino desde su audaz intervención en aquella reunión del CEO, y no tenía planes de retroceder. Esa tarde se sentó frente a su computadora, reflexionando sobre los logros alcanzados y el futuro que ahora se sentía al alcance de su mano. Sabía que tenía que consolidar su nuevo rol en el equipo, demostrar que su voz y sus ideas eran fundamentales para el éxito colectivo. El último correo que había recibido de su supervisor no había sido el único indicativo de la transformación que estaba por venir. Carla había mostrado un interés genuino en unir fuerzas con ella, un indicativo de que las conversaciones previas estaban dando frutos. Había un sentido de camaradería en la oficina que antes no existía, y lo percibía como un escaparate de su crecimiento, no solo suyo, sino del equipo en su conjunto. Decidió que debía reunir a todos para discutir los cambios e inquietudes, para transformar una simple reunión en un espacio donde cada voz pudiera ser escuchada. Se sentía entusiasmada y nerviosa, pero estaba lista para enfrentar el reto. La idea de crear un foro abierto podía ser el puente que conectara su visión y la realidad del equipo. La reunión fue un éxito. Ana, con su característico entusiasmo, expuso su visión. Estamos en un momento decisivo. Necesitamos ser la voz que nuestro cliente quiere escuchar, y eso comienza por escucharnos entre nosotros. Estoy aquí no solo como colega, sino como alguien que también necesita su apoyo. Seamos honestos, ¿cuáles son nuestros desafíos? ¿Qué podemos hacer para superarlos juntos? Con cada intervención, los compañeros comenzaron a abrirse. Compartían preocupaciones y propuestas que había creído imposible escuchar. La dinámica cambió. Lo que había comenzado como una discusión a puertas cerradas se transformó en un bullicio de ideas y emociones. Ana sintió como una brisa de cambio se apoderaba del salón. El ambiente de colaboración se palpaba, el verdadero triunfo se materializó cuando Ricardo, presente en la reunión, expresó su apoyo a las ideas planteadas. Ana ha hecho un gran trabajo al unirnos y hacernos ver que podemos ser más que la suma de nuestras partes. Me gustaría que este enfoque se convierta en nuestra nueva norma. El corazón de Ana se llenó de satisfacción. Había logrado convertir una visión en acción. Pero con el reconocimiento también llegó la pregunta, ¿podría sostener esta nueva dirección? Su mente la llevó a reflexionar sobre el camino recorrido, desde la mujer que se sentía invisible hasta la líder que había empezado a forjar su propia identidad profesional. Con el paso de las semanas, cada uno de los logros personales se tradujo en una forma palpable de crecimiento. Ana había inscrito incluso a un área de formación continua para el equipo, donde cada miembro podía proponer aprender unas de otras. Su propia superación estaba cimentando un legado de colaboración y poder colectivo. La transformación de Ana fue notoria. Su voz era ahora más que un susurro, resonaba con confianza y autoridad. Se dio cuenta de que el autovalor no solo se nace, sino que se cultiva. Aprendió a desafiar sus propias inseguridades, a rastrear la fuerza en su vulnerabilidad. Había completado su viaje de la repartidora invisible a una ejecutiva protagonista. Al recibir una invitación para participar en un evento de liderazgo dentro de la empresa, se sintió preparada. Allí, no solo compartiría su experiencia, sino que podría inspirar a otros que una vez se sintieron como ella, insignificantes ante un mundo que parecía no tener espacio para ellos. El ciclo de empoderamiento que había iniciado seguía hacia adelante, generando un eco de motivación. Aquello era el verdadero triunfo. Al salir del evento, se sintió renovada y conectada. Había consolidado su lugar en el equipo, y ya no solo era una madre luchadora, sino una profesional reconocida. Lo que anteriormente fue un mero sueño, ahora se había convertido en una realidad. Sus hijos, al verla triunfante, también aprendieron a seguir sus sueños con valentía, y eso le llenaba de orgullo. El destino guardaba sorpresas. En el trayecto de regreso, un mensaje de Ricardo llegó a su bandeja. Quiero discutir tu papel en la próxima campaña. Estoy convencido de que tienes mucho que ofrecer. Su corazón se aceleró. Cada paso que había dado la había llevado a este momento decisivo. Se sentía lista,
No solo había transformado su vida, había inspirado cambios en aquellos que la rodeaban. El viaje de Ana no finalizaba aquí, recién comenzaba su verdadero propósito. Tenía la firme convicción de que este nuevo rumbo la llevaría hacia el éxito. Mientras contemplaba el horizonte, supo que el futuro era suyo para conquistarlo. No esperes más. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete inmediatamente a nuestro canal. No te pierdas las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas como tú vean estos relatos transformadores. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final tan impactante y compártenos instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta concluyente historia de superación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Tu acción cuenta.